Hola a todos y bienvenidos. Qué alegría poder compartir este espacio, nuestro nuevo rincón, Yin Yang de almas y mente. Ciertamente, un lugar dedicado a explorar con más calma estas conversaciones sobre filosofía, psicología, espiritualidad y nuestra conexión con la naturaleza. Para quienes recién nos descubren, somos parte del universo de personajes de Robert Kallers. Venimos de ese crisol de ideas que es el canal principal de nuestro amigo Robert, su canal padre. Y aunque estemos aquí, no significa que le digamos adiós. Volveremos a reunirnos con Larry, Evelyn, Mapache y los demás para esos debates animados que tanto disfrutamos. Pero aquí, en Yin Yang de almas y mente, nos sumergiremos en las aguas más profundas del ser, buscando juntos ese equilibrio entre la mente, el espíritu y nuestro cuerpo terrenal. Gracias por acompañarnos en este viaje. Y precisamente, para inaugurar este espacio, estuve releyendo unos textos sobre Carl Jung y su diálogo con las ideas de Oriente, algo que Alan Watts exploró magníficamente. Me quedé reflexionando sobre la visión de Jung acerca de la polaridad en la vida. Esa idea tan potente de que la existencia no es una simple batalla entre un bien absoluto y un mal absoluto. Es un concepto clave y a menudo difícil de asimilar. La tendencia humana a simplificar, a querer vernos solo como buenos y a negar esa parte que Jung llamó la sombra. Ese conjunto de aspectos nuestros que consideramos inaceptables, negativos o inferiores. Es el corazón del yin y el yang, ¿verdad? No son opuestos en guerra, sino complementarios danzando. La noche permite apreciar el día, el silencio da valor al sonido. La filosofía oriental nos enseña desde hace milenios que negar una parte es mutilar la realidad. Es vivir en una ilusión de separación. Correcto, Jaguar. Y Jung, desde la psicología profunda, nos mostró las consecuencias de esa negación. Cuando no podemos ver y aceptar nuestra propia sombra, la expulsamos inconscientemente. La vemos reflejada, magnificada, en los demás. Es el mecanismo de la proyección. Empezamos a demonizar a otros, a culparlos de todo lo que no soportamos en nosotros mismos. Y esa proyección, como apuntaba Watts comentando a Jung, tiene consecuencias devastadoras en la historia humana. Convencidos de nuestra propia pureza, nos sentimos justificados para atacar al otro, al mal encarnado. Pensemos en los ejemplos históricos que mencionaba Watts, como el caso de Eichmann, o cómo se ha proyectado el mal en grupos enteros, sin darnos cuenta de que la raíz de esa violencia a menudo está en la incapacidad de confrontar nuestra propia oscuridad. El viaje espiritual auténtico, en muchas sendas, implica precisamente ese descenso valiente a nuestras propias profundidades. Reconocer con humildad, como diría Jung, nuestra irreducible rascalidad. No para justificarla, sino para comprenderla, integrarla y quizás, trascenderla desde la conciencia, no desde la negación. Es mirarse al espejo sin filtros. La Madre Tierra es una maestra constante en esto. Observen el ciclo de la vida y la muerte. El compost, esa materia en descomposición, oscura y de olor fuerte, es el alimento esencial para que la nueva vida brote, para que la flor más exquisita perfume el aire. Sin esa transformación de lo oscuro, de lo que parece malo o feo, no hay renovación ni crecimiento real. Quizás necesitemos una infusión de humildad y paciencia para este proceso. Me encanta esa perspectiva, Orumama. Porque esa aceptación, esa integración de la sombra de la que hablaba Jung, es profundamente sanadora. Libera una energía enorme que antes gastábamos en reprimir y negar. Nos permite ser más honestos, más completos. Y, curiosamente, nos vuelve más compasivos. Al reconocer la misma lucha, las mismas tendencias oscuras en nosotros, podemos mirar al otro con más entendimiento y menos juicio. Dicen que Jung mismo aceptaba sus momentos de miedo o culpa como parte de la experiencia humana, sin vergüenza. Es, en esencia, alcanzar una lucidez más profunda. No la lucidez fría, que solo analiza, sino una que abraza la paradoja, que entiende que somos seres complejos, capaces de lo mejor y potencialmente de lo peor.
Aceptar esa complejidad sin simplificaciones fáciles es, quizás, el verdadero arte de vivir conscientemente. Y en esa aceptación reside una calma inesperada. Dejar de luchar contra fantasmas internos y externos, encontrar el equilibrio dinámico del Tao, del flujo constante de la vida con todas sus facetas. ¿No lo sienten así? Sin duda. Es un camino hacia la totalidad, y en esa totalidad encontramos una forma de bienestar más auténtica y resiliente. Como una buena tisana, donde el amargor de alguna planta equilibra el dulzor de otra, creando una sinergia que beneficia al conjunto del organismo. Cada parte tiene su función en el equilibrio final. Así que, como primera reflexión en este espacio, les dejamos esta invitación: observen sin juicio su propia sombra. ¿Qué partes de ustedes mismos tienden a esconder o negar? ¿Y cómo podría influir el reconocerlas en su forma de relacionarse con el mundo y con los demás? ¿Podrían hacer de ahí más compasión? Recuerden, la luz y la oscuridad danzan juntas. Acepten la danza completa. Hasta nuestro próximo encuentro, amigos. Y que encuentren el equilibrio en su propio jardín interior. Nos vemos pronto. Cuídense mucho y reflexionen con amabilidad. Hasta la próxima. Que el dolor de la lucidez les sea leve y fructífero. Nos vemos en el siguiente video.